Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Ok, el tiempo es tuyo, hermana Viviana. Muchísimas gracias, Lupita, gracias. Gracias por la presentación y vamos se me perdió, a compartir. Ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Listo, Vivi, sí. Ok. Ok, bueno, como ya todos sabemos, esto es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Nuestro lema es aprender para enseñar. Y esta academia se llama Principiantes y Nuevos Conversos. Entonces, quiero que pensemos durante toda la clase en una persona que le podamos enseñar lo que hoy vamos a aprender. Sí, vamos a aprender y a recordar de pronto muchas cosas que necesitamos para nuestro fluir en Family Search. La clase de hoy, como ustedes saben, se llama Límite de tiempo de la reservación de ordenanzas del templo. El flyer está creado para eso, para pensar en qué tiempo tengo yo para esas ordenanzas que he reservado. ¿Sí? Como bien dijo Lupita, mi nombre es Viviana Hernández Ángel, soy de Colombia y es un placer poder estar aquí. Vamos a mirar esta siguiente diapositiva y ustedes me van a decir qué ven. Cualquiera puede participar. Abra su micrófono y cuéntenos. ¿Qué ven? Fecha de fabricación, fecha de vencimiento, de expiración de algún producto. Ok, exacto. Hay medicamentos, hay productos enlatados, envasados, en vidrio y en plástico. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento nosotros vemos estas fechas? ¿En qué momento? Cuando En el las momento que lo vamos a adquirimos, consumir. ¿Perdón? Yo pienso que en el momento cuando las vamos a consumir tenemos que mirar la fecha de vencimiento. Muy ¿Sí? bien. Ese es un momento, el momento de consumir, antes de consumirlo. Muy bien. Y también hay otra fecha, ¿en qué lo vemos? ¿En qué? Cuando los adquirimos. Ok, cuando los adquirimos, sea en el supermercado o en la droguería. Cuando los compramos. Cuando los compramos, muy bien, así es, así es. ¿Por qué vemos esa fecha? ¿Qué tiene que ver esa fecha? ¿Qué nos dice esa fecha? hasta esa fecha el producto puede ser consumido, ya que después de ello, ya sea vitaminas, lo que tenga, ya no va a tener el mismo valor en su tiempo de vida, ¿no? Ok, ok. Muy bien, muy bien. Em, ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos en cuenta esa fecha?
Si lo consumimos, nos puede hacer daño. Y si lo Muy tenemos ahí, se nos va a deteriorar el producto, ¿no? Sí, nos puede hacer daño y en caso de algunos medicamentos no puede que no nos haga nada. O sea, el efecto que necesitamos de ese medicamento no, ya no lo da. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando? Esto es haciendo Vivi, historia familiar. ¿Sí? Vivi, hermana Zulay Alemán, desea preguntar o decir algo. Adelante, hermana Zulay. Bueno, quería Gracias. decirte que realmente tenemos que estar pendientes de la fecha, tanto de inicio como de culminación de los productos, porque antes de comprar en el supermercado nosotros tenemos que ver la fecha, a ver si la fecha de duración es larga o es corta, para no poner en peligro nuestra vida ni la vida de nuestra familia. Muy bien, muchísimas gracias, hermana, muchas gracias. Bueno, pero Este, esto es haciendo historia familiar. Vivi, perdón, Roxana en el chat dice que nos podemos intoxicar. Ah, ok. Sí, Sí. así es. Muy bien, sí, señora. Entonces, esa fecha es muy importante en todos los productos. Entonces, lo que he tratado de decir es, ¿por qué si esto es haciendo historia familiar Iberoamérica, estamos hablando de productos, de comida, de medicamentos? ¿Por qué? ¿Qué relación tienen? Porque Porque el hacer family historia, bueno, que hable la hermanita. bueno, que también en Family Share también el hacer un bautismo, hacer una ordenanza, tiene fecha de inicio y también tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces nosotros debemos de trabajar, cuando empezamos el proyecto, sabemos cuando empezamos, sabemos el tiempo que tenemos para poder hacer esta ordenanza. Entonces debemos hacerlo entre el tiempo que tenemos, no dejar pasar ese tiempo, no dejar que se caduque la ordenanza. Muy bien, entonces eso estamos viendo esa relación. Entonces, al solicitar las ordenanzas, también nosotros tenemos este límite. Entonces, pero el límite será igual para todos. No, eso es lo que vamos a ver. Entonces, para garantizar que la obra del templo en favor de nuestros antepasados se complete con prontitud, las reservaciones de ordenanzas expiran después de cierto periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a saber y a encontrar y a tener en cuenta. Entonces, ¿quién me lee? ¿Alguien que no haya participado hasta ahora, por favor? Yo, hermana, Por favor. cómo sé cuándo se vencen las ordenanzas que yo he reservado? Muy bien, díganos el primer punto. 1, reservadas mediante ordenanzas listas. Suelen caducar en 120 días y no se pueden extender. Espere un momentico, princesita, allí y miremos qué es lo que nos están diciendo. Entonces, hay dos momentos, hay dos situaciones diferentes. La primera es cuando yo reservo las ordenanzas buscándolas en ordenanzas listas. ¿Sí? Todos estamos familiarizados con esa parte de ordenanzas listas. Sí, Sí, Vivi. Ok, ok. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de reservar esas ordenanzas mediante esta manera de ordenanzas listas, esa ordenanza tiene 120 días, no más, y no se puede extender de ninguna manera. Se caducó y ya, ¿sí? Tengo 120 días para realizarlas. Pero hay un segundo caso. Hermana, por favor. número 2, reservadas en el árbol familiar.
suelen caducar en 2 años y se sujetan a una extensión. Las fechas de vencimiento se extienden automáticamente por 1 año cuando uno o más de las ordenanzas reservadas se completan en menos de los 2 años de la reservación original. ¿Sabíamos eso todos? No, no sabía. No No sabía. sabíamos. No sabíamos, entonces muy interesante. Entonces, la segunda situación es que cuando yo estoy en mi árbol y encuentro a mi antepasado y hago la reserva en ese árbol familiar, hago la solicitud de las ordenanzas por mi familiar, entonces allí yo tengo 2 años. Pero eso sí lo sabíamos, que teníamos 2 años. Pero de pronto esa parte de que si en esos 2 años se hace una ordenanza de las que yo he solicitado, automáticamente se extiende 1 año más para las demás ordenanzas. Eso es maravilloso. Entonces tenemos más tiempo, ¿sí? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, Vivi, lo que sí es que Sí, hay que ser muy conscientes en poder trabajar las ordenanzas porque yo como consultora en muchas ocasiones reviso con algunas de las personas que llegan a trabajar conmigo y ellos quieren que yo les imprima ordenanzas listas y cuando ellos tienen varias ordenanzas en mi árbol de su árbol Ay, reservadas y no las han terminado. Y ahí está nuestro familiar esperando a que se sí, completen todas las demás ordenanzas que les hacen falta para ellos poder, pues ahora sí que habilitarlas, ¿verdad? Y entonces, pues no es justo para ellos. Entonces sí, tenemos que estar muy pendientes de ese punto. gracias, Lupita, por recordarnos eso. Y precisamente esta clase, como muchas otras, nos va a dar la manera de nosotros actuar responsablemente. Cómo hacer las cosas correctas. No es imprimir, 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 como dice Lupita, sino saber en qué orden lo voy a hacer. Ahora, más adelante vamos a ver cómo utilizamos los filtros cuando nosotros vamos a solicitar, a imprimir. La ordenanza de sellamiento al cónyuge es una reservación separada, ¿sí? Todo está conectado, el bautismo, confirmación, iniciatoria, investidura y sellamiento a padres, pero el sellamiento al cónyuge es una reservación separada y no se conecta a ninguna de las demás. ¿Qué quiere decir eso? Que no aplica lo que acabamos de decir. Entonces, si podemos decir, pero si yo hice ordenanzas por esta persona y antes de los 2 años y yo podía tener 1 año más para hacerlo para el cónyuge y se me caducó, pero es por eso, porque es separada y no tiene la relación, ¿sí? Ninguna de las demás reservaciones de un antepasado. Entonces, completar una ordenanza como iniciatorias, por ejemplo, ¿sí? No extiende la reservación del sellamiento al cónyuge, ¿no? Al cónyuge. Entonces, eso es importante saberlo. Bueno, continuemos. Otra persona que no haya participado, por favor, y vamos a mirar bien qué nos están indicando esos ovalitos rojos y esa flecha. ¿Quién quiere leer? dice, a ¿Me ver, ayuda? Ay, Cuando caducan las ordenanzas reservadas, se va al Repite, sitio Otra web. vez, hermana repite, Angelita, por repite, por favor. favor. ¿Dónde busco cuando caducan las ordenanzas reservadas? Se va al sitio web de familyshare.org o a la aplicación móvil del árbol familiar y se busca lista de reservaciones del templo. Ok, muchas gracias. Entonces, así como nosotros veíamos que
esas fechas de caducidad de los medicamentos está en la caja, por ejemplo, en las latas, encima o debajo de la lata, en los envases, en la tapa, y así vamos buscando, y eso mismo están preguntando acá. ¿Dónde la busco? ¿Dónde la busco? ¿Cómo hago para saber cuándo caducan? ¿Sí? Entonces allí tenemos... me salí. Perdón. Allí tenemos que nosotros, estando en la página de persona, vamos a templo, o en la página principal también puede ser, vamos a templo, allí se despliega y podemos ver mis reservaciones. Hacemos clic en mis reservaciones y la flecha nos está indicando la fecha, ¿sí? Allí aparece. Por ejemplo, en Juan Bautista Gutiérrez, aquí dice que la fecha está reservado el 13 de marzo del 2026 y vence el 11 de julio del 2026. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? ¿Quién me explica con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Quién me explica por qué pasará eso? Porque a lo mejor fueron reservadas desde ordenanzas listas o bien porque alguien más de tus familiares la compartió con el templo y tú la reservaste por ese tiempo. Muy bien, muy bien. Porque si hacemos las cuentas de marzo a julio, entonces allí están los 120 días, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente cuánto tiempo tenemos para hacer esa ordenanza. Muy bien, muchas gracias. Al compartir una persona con el templo, como dijo Lupita, las ordenanzas de un antepasado, esas ordenanzas se vuelven disponibles para que las reserve otro descendiente, otra persona que esté emparentado o que esté haciendo la obra por esos antepasados, ¿sí? Esa reservación, como bien dijimos, caduca a los 120 días y no se puede compartir. ¿Sí? Después de que pasa ese tiempo, no se puede compartir, porque nosotros la hemos reservado, como dijo Lupita, ya la hemos sacado de ordenanzas listas u otra persona las ha compartido con el templo y nosotros la vamos a hacer en ese periodo. Lo único que tenemos es que cancelar esa reservación. ¿Sí? Antes pues que se cumpla los 120 días. Supongamos que fuimos al templo y llegamos y trajimos esa tarjeta. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cancelar esa reserva. ¿Sí? No la podemos compartir porque nosotros no fuimos la primera persona que la solicitó. Entonces la cancelamos para que quede libre. A eso se refería Lupita cuando decía que tenemos que tener responsabilidad al hacer las ordenanzas. ¿Sí? Entonces esa ordenanza vuelve cuando pasan los 120 días, la ordenanza se vuelve al templo y la persona que la compartió originalmente tiene la opción de dejar de compartirla y hacerla para ella, imprimirla a ella. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuándo caducan las ordenanzas compartidas? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí. ¿Cuándo caducan las ordenanzas compartidas? Otra persona que no haya leído, por favor. Yo, hermana, Por favor. las ordenanzas compartidas con el templo no caducan al quedar compartidas con el templo. Explíquenos eso, hermana.
Pero ¿O alguien más? entiendo allí que cuando las compartimos Ujú. con el templo no tienen caducidad. Caducidad. Ujú. Muy bien, muy bien. Quedan compartidas hasta que se haga, ya sea por el templo o que otra persona las haga o yo misma la haga, pero no tienen caducidad. Muy bien. Segundo. Las ordenanzas compartidas con un grupo familiar expirarán del siguiente modo. La persona que reserva la ordenanza y la comparte con el grupo tiene 2 años para completar las ordenanzas. La persona que reserva la ordenanza tiene 120 días para imprimir la tarjeta. Muy bien, muy bien. ¿Entendemos eso? ¿Alguien quiere ampliar ese segundo punto, por favor? Sí, bueno, de alguna manera el trabajar con ordenanzas listas es lo que nos permite ayudar y avanzar con los nombres. Y al momento de crear grupos, la norma es casi la misma. Es como que estuviéramos compartiendo no con el templo, pero sí con el grupo, pero aquella persona que reserva el nombre, o sea, la otra persona, ¿no? Que reserva el nombre Ujú. tiene ese mismo plazo, ¿no? De 120 días. En caso de no hacerlo otra vez, deja de ser compartida, ¿no? Por esa Muy bien. persona y regresa en el grupo, ¿no? En el mismo grupo se queda. Muy bien, sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver el tercer punto, hermana. Dice, compartir ordenanzas con la familia o amigos no restablece la fecha de vencimiento de la ordenanza. Aquí de pronto nos podemos confundir. ¿Cómo así? Si ya hablamos de compartir con grupos, compartir con el templo, aquí nos están hablando de compartir con familia o amigos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo vemos ese tercer punto? Vivi, ese es cuando lo compartimos por medio del correo electrónico o un enlace, ¿verdad? La persona que, por ejemplo, yo se lo quiero compartir a una amiga porque sé que ella va a ir este fin de semana al templo y me urge esa ordenanza, pues yo se la comparto y le envío, y le envío, ¿verdad? El link, ella acepta, pero ya es de ella la ordenanza por 2 años. Am, Ah, solamente que ella ¿cómo se llama? Me la regrese. pero entonces dice que no restablece la fecha de vencimiento de la ordenanza. O sea, no, porque la ordenanza es tuya y tú la estás compartiendo con ella, pero no quiere decir que ella tenga 2 años, porque ella no la hizo. Ah, ok, pero ya no, ya no es mía, es como cederla. ¿Sabes por qué, Vivi? Porque hicimos ese ejercicio con Alejandra, entonces, la de nuestro grupo, y entonces ya, como no pude ir esa fecha, bueno, era un ejercicio también, ya de ahí ella no la podía recuperar, entonces ya me pidió que yo otra vez se la volviera a regresar, y ella sí, la tenía pues por 2 años. Bueno, es importante tener en cuenta este tercer caso, porque nosotros podemos imprimir tarjetas o mandar el QR al familiar y él lo imprime, pero sale a nombre mío. Ahí no estoy compartiendo y no que le estoy diciendo, por favor, haz esta ordenanza por mí, ¿sí? Y allí él está haciendo un servicio y eso está magnífico. Pero lo mejor es como nos dice Lupita, o sea, es poder compartir con esa persona y sale a nombre de él, sale a nombre de él, de ese amigo o de ese familiar,
el que le hemos compartido esa ordenanza. Sale a nombre de él. Vivi, y también algo que notamos en esa ocasión es que pasa a la lista de mis reservaciones y ya no queda en la de ellas, en la de ella. Sí, es lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con este caso, porque no podemos permitir, porque una hermana me decía, yo le decía, hermana, comparta con los jóvenes, porque ante todo, con los jóvenes, porque ellos, bueno, si hacen bautismo y confirmaciones con sus tarjetas, está bien, magnífico, porque están haciendo servicio en el templo. Pero si usted comparte, entonces la tarjeta sale a nombre del joven y él está trabajando, ¿sí? Él está contando, por decir, Como contando enviador. en las estadísticas, muy bien. Sí, señora, porque está haciendo la ordenanza por ese antepasado de su amiga o de la persona que le compartió. Sí. Pero entonces lo que yo le decía, que una hermana me decía, ¿qué pasa si yo no vuelvo a ver ese joven? Ese joven se vuelve menos activo y queda con él esa ordenanza. Entonces tenemos que tener cuidado al hacerlo, sacar una lista, quién compartió, a quién, de qué ordenanzas o qué antepasado yo compartí con los jóvenes, ante todo, y después revisar esas ordenanzas, que si él la hizo, magnífico, oh, gracias por haberla hecho, pero si no, sentarlo y hacer el ejercicio con él. Por favor, abre tu cuenta de FamilySer, ve a Templo, mira tus reservaciones y esa que no hiciste, por favor, libérala, ¿sí? Entonces, en ese momento ya vuelve a mí, ¿sí? Esa es. Si de pronto tenemos alguna dificultad, copiamos el ID antes de compartir con ese amigo, y en ese caso de que no se haga esa ordenanza, entonces podemos hacer lo que les dije, sentarlo, permitir que él libere esa persona y yo tomarla nuevamente y hacer la reservación, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Vivi, hermano, hermana Olimpia tenía una pregunta o comentario. Adelante, hermana Olimpia. Gracias, Lupita. Sí. Sí, y casi que me respondió ya con lo último, porque mi pregunta era que cuando se comparte tienen que imprimirla desde su propia cuenta de la persona que fue compartir, a la que le compartimos. Sí, muy bien, sí, señora. Eso está bien. Gracias, hermana Olimpia. Muchas gracias. Ok. Bueno, Hermano Ignacio, ¿tenía usted alguna pregunta? Sí, pero igual como la hermana Olimpia, cuando siguió comentando la hermana Viviana, que bueno, le envío un fuerte abrazo, hermana Viviana, saludos, bueno, a todos. De alguna manera contestó mi pregunta, mi duda que tenía, gracias. bueno, entonces aprovechemos al hermano Ignacio para que nos lea esta diapositiva, por favor. Perfecto, de acuerdo, hermana. Gracias. ¿Puede alguien avisarme que las reservaciones están por caducar? 3 semanas antes de que caduque la reserva, recibirá un mensaje de Family Search informándole de la próxima fecha de vencimiento. Se recibirá otro mensaje tras caducar la reservación. Se puede emplear la información de la notificación para encontrar
a la persona en el árbol familiar y volver a reservar las ordenanzas con la que todavía estén disponibles. Muy bien, muy bien. Vivi, hermana Rose tenía una pregunta, hermana Rose de Panamá. Sí, hermana Rose, espérame un momentico y Ok. terminamos este puntico y ya te damos la palabra. Hermano, amplíenos un poquito esta diapositiva. ¿Cómo así que lo que están preguntando? Que alguien me podría avisar cuándo caducan, porque es que si yo Sí, no me a doy mí ya me cuenta, ¿cómo pasó, hago? perdón, a mí ya me pasó una o dos ocasiones, ya hace mucho, cuando recién comencé a, a buscar ordenanzas listas y no sabía yo cómo imprimir de alguna manera. O sea, no sabía yo que, por ejemplo, estando en la capilla, podría imprimirlas y mandarlas al líder del estado familiar. Y él, a su vez, las hacía llegar a los jóvenes para que las llevaran el día que iban al bautisterio o cuando algún hermano o hermana iban a iniciatorias. Eh, yo bueno, yo las enviaba a él, ellos la imprimían y bueno, daba yo por sentado que lo iban a hacer. Muchas veces sí pasó así, algunas cuantas no. Entonces yo confiado y así estaba, bien. Y sí, justamente como que, no sé, 20, 25 días, por ahí, sí me llegaba una notificación para avisarme que me quedaba poco tiempo de reservación de esa tarjeta que ya estaba impresa para que Sí, hiciera yo la ordenanza. Y sí. bueno, mayormente como eran mujeres las que yo hacía, y Ujú. no eran de mi familia, eran de otras, de ahí del barrio que se comparten en el sistema o de la estaca. Entonces, no, como que no tenía mucha facilidad de contactar digamos, al familiar directo de esta persona, Sí, y pues se perdía. Y bueno, ya después nuevamente me salió la notificación, sí, a días después me salió la notificación de que estaba ya lista la caducó. reserva otra vez para volver a imprimir y llevarla al templo. Bueno, en mi caso sí me pasó 2 o 3 veces. Ay, muchas gracias, hermano. Sí, entonces cuando ya caduca, entonces nos vuelven a mandar un mensaje, dice que ya caducó la ordenanza. Entonces aquí nos están sugiriendo, utilice, emplee esa información que nos están haciendo en esa notificación, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar esa persona en el árbol y, como dice el hermano Ignacio, volver a reservar la ordenanza si todavía está disponible, ¿no? Porque puede que ya se haya hecho. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí vamos con la hermana Roxy. Sí, gracias. En relación al último punto de la diapositiva anterior, si yo comparto un nombre y por X razón la persona se inactiva, entonces es mejor que se la envíe en un PDF y así yo conservo la tarjeta para mí y no la voy a perder, no va a quedar bloqueada por otra cuenta. Es un comentario, es una pregunta, hermana. Es una pregunta, es una pregunta. O sea, si yo comparto una tarjeta, ¿la puedo enviar mejor por PDF a la persona que me va a ayudar con la ordenanza? Ok, ok, sí, lo que estábamos diciendo era eso, ¿no? De que pueden ser las dos situaciones. Una, que yo lo haga, envíe el PDF, como usted dice, o envíe el QR y la persona imprime, pero sale a mi nombre. Y allí, en ese caso, la persona que va a hacer la ordenanza está haciendo un servicio, ¿sí? Y no, es como si yo la hiciera. Entonces yo fui el enviador, ¿sí? Y no le damos la oportunidad a esa persona, porque yo hablo mucho de los jóvenes, porque pues ellos tienen todo el ánimo y ellos quieren hacer ordenanza y de pronto en sus árboles no tienen suficiente para realizarlo. Entonces uno puede compartir ya no en PDF, y no compartir con un amigo, porque si
ahora que hagamos la práctica, y vamos a aligerar para poder hacerlo, ahí hay la opción de compartir con un amigo o compartir con un familiar. Entonces, en ese momento nosotros le damos como como si fuera una, ay, ¿cómo se llama eso en derecho? Como un poder a esa persona para que haga la ordenanza como si fuera de él, como si él la hubiera solicitado. Entonces, en ese momento, él se hace enviador de nombres al templo, ¿sí? Además de servir, está siendo enviador de nombres al templo. Y como decía yo anteriormente, en las estadísticas cuenta eso, porque con hacerlo una vez al año se contabiliza, ¿sí? Entonces, si uno no está seguro de que la persona es responsable, porque así pasa, y lo va a hacer, y si no tiene de pronto la facilidad de volverse a reunir con esa persona para que si no la hizo, la pueda liberar, es mejor hacerlo como usted dice, hermana. Poner en PDF y que ella lo imprima, la persona lo imprima. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Ok, hermana. Bueno, muy bien. Entonces, a ver qué aprendimos hoy. Vamos a ver quién quiere contestar esa primera pregunta. Aprendimos a ver cómo las ordenanzas listas cuando empiezan, cuando terminan, y debemos trabajar en el lapso del tiempo que está la ordenanza para que podamos tener la oportunidad de ayudar a las otras personas que están al otro nivel. Ok, esa primera pregunta, Mercedes, por favor, léela y la contestas. Disculpa, no vi. ¿Dónde puedo encontrar la fecha de vencimiento de mis ordenanzas reservadas? Ahí mismo en las ordenanzas listas, ahí dice, hoy sale yo he visto en el papelito, o sea, ¿cómo se dice? En el papel de que imprimo se puede ver la ordenanza, ahí se puede ver la fecha de vencimiento. Pero cuando no tengo la tarjeta. Ay, no recuerdo, pero sí he visto en algún lugar que no me recuerdo porque no soy muy buena con la tecnología, pero a veces ando traveseando. Yo puedo decir que son 120 días. Pero ¿dónde puedo encontrar esa fecha? Hermana. ¿O es 120 días para todos? ¿Cómo es? Hermana, Sí. puedo entrar a mis reservaciones y luego en el lado derecho me lleva a donde está la fecha que dice la fecha está allí impresa de cuándo vence en el lado derecho de mis reservaciones. En alguna hora la vi, sino que yo a veces no sé cómo, no estoy bien en la tecnología, solo ando traveseando y algún lado he visto. Entonces ahí está. Está bien, Mercedes, está bien. Estamos siempre para aprender. Está bien. Entonces, en lo que decías, después de haber iniciado sesión en FamilyShare, haga clic en Templo, como tú lo dijiste, del menú desplegable haga clic en Mis reservaciones, la columna de la derecha está etiquetada fecha y ahí vamos a encontrar, ¿sí? La fecha de caducidad. Y dice que un opcional para ordenar la lista de nombres de familiares por fecha de caducidad, se hace lo siguiente. Entonces, ahí vemos un botoncito que dice filtrar y ahí filtramos y ahí podemos hacerlo en la fecha de reservación o en la fecha de caducidad, que es lo que nos interesa para que no se nos venza esas ordenanzas. ¿Sí? Y algo importante que es el punto C, que a veces uno no maneja, no mira las herramientas que tenemos. Y hay
una forma de invertir el orden cronológico haciendo clic en ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, revisemos eso cuando ahorita que miremos, va alguien preparando si quiere compartir pantalla y lo hacemos allí en el de ustedes. Vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Quién quiere contestarla? Esa la contestó. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién habló? Yo creo que contestó esa pregunta. ¿Que cuánto tiempo tengo para hacer las ordenanzas cuando las imprimo de ordenanzas listas? ¿Quieres repetir? Señora. Yo, Olimpia. Olimpia. Que dije que Sí. 120 días. Ok, muy bien, muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ok, muy bien, muy bien. La tercera pregunta entonces. El que quiera, la que quiera. ¿Sí? Yo digo que sí se pueden imprimir. Entonces, la pregunta es, ¿puedo imprimir una tarjeta cuyas ordenanzas están compartidas con el templo? Entonces, tú dices que sí. ¿Y cómo haces para saber que están compartidas con el templo? Porque se lee ahí, cuando uno entra, mis contribuciones, la lista de ordenanzas, citas en el templo, es un cuadrito que uno encuentra a la derecha con todos esos signos y ahí dice las tarjetas compartidas con el templo. ¿La dejo de compartir? Hernán, ¿estás ¿Puedo? hablando con nosotros? Sí. Mi pregunta es, ¿puedo dejarla de compartir y la puedo llevar al templo? No, la pregunta es que si yo puedo imprimir una tarjeta que está compartida con el templo. Sí, Si sí la la puedo puedo. Sí sí se puede imprimir. Sí. No se puede. Porque No, porque está tengo que compartida con dejarla, el, Porque está, tengo puedo que dejarla imprimir de una compartir. tarjeta. está compartida con el templo y el templo Sí. ya está bajo la custodia de esa tarjeta. Ah, Ahora, si bueno, nosotros, aquí nos podemos No, confundir con algo. no es Porque, cierto. Aquí hay porque, algo bueno. bueno, un momentico, vamos a mirar. Cuando nosotros vamos a imprimir, a la izquierda aparece de algunos antepasados aparece un templito. Y eso quiere decir que como dice el hermano, el templo ya lo agarró, por así decirlo, y lo va a hacer. Entonces, esa tarjeta no se puede imprimir. Tiene toda la razón. Pero si yo puedo ver que primero la pregunta es, ¿cómo sé que una ordenanza está compartida con el templo? Hay algo que me indica, hay un dibujito especial en el árbol que me indica. El de relojito. Ok, pero el relojito, ¿dónde está? Ahí junto ¿cómo se llama? Al nombre, ¿no? De la persona. ¿Pero está solito el relojito? Acordémonos. No está solo, está en un icono verde. Ajá, Y exacto. recordemos qué quiere decir el verde, que se puede realizar, que se puede imprimir. Pero el relojito me está indicando, como dijo Lupita, el relojito me está indicando esta ordenanza de este antepasado ya ha sido
reservado, ya ha sido solicitado por otra persona, pero esa persona la compartió con el templo. Entonces, por ese hecho de haberla compartido con el templo, yo la puedo imprimir. ¿Sí? Entonces, eso me da cualquier persona que la haya solicitado, no importa quién la haya solicitado, pero esa persona la compartió con el templo y me da el derecho de hacerla. Y nuevamente decimos, ¿cuánto tiempo tengo? Para mantener a los animales alejados, el fuego es 120 fundamental. días. Muy bien, 120 días. Muy bien. Ya quedó claro esa parte, ¿no? La cuarta pregunta. Una pregunta, a ver. No, Sí. no me quedó claro ahí eso, a ver. Ah, a ver. Primero estábamos diciendo que si se podía imprimir una tarjeta que ya está compartida con el templo, se quedó Sí. claro que no, ¿vale? No, hay dos. Ahorita vamos al árbol y miramos esos dos casos. Porque cuando está compartida, ¿qué quiere decir? Que la persona piensa, yo solicité estas ordenanzas, pero yo no voy a ir rápido al templo, no voy a ir. Entonces voy a darle la oportunidad a este antepasado de que alguien haga la ordenanza por él o el Sí, mismo templo lo haga. sí, Entonces, sí, de hecho me pasó a mí algo así. Una prima mía que vive en San Antonio, Texas, sí, reservó el nombre de un tío abuelo de ambos, de nosotros, pero sí, como es hombre, ella no podía llevarlo al templo, pero lo tenía compartido con el templo. ujú, Después yo miré eso y le pregunté, ¿quieres que yo lo haga? Me dijo, sí, ujú, sí, dale, tú, agárralo y llévalo, imprímelo. claro. Entonces, yo lo hice y sí, efectivamente pude imprimirla y la llevé. Ajá, Entonces, por eso cuando preguntó, ¿sí se puede imprimir una tarjeta compartida con el templo? Pues yo estaba seguro de decir que sí, pero después cuando claro. contestó, no sé quién contestó que no, dije, ¿cómo? Sí, ya lo hice una vez. No, claro, claro que sí. Es otro el caso. Ahorita aclaramos ese pedacito, pero no es la respuesta de esta pregunta. Esa pregunta es definitivamente sí, como usted lo hizo. Sí se puede compartir, se puede imprimir. Yo la puedo hacer porque está compartida con el templo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver lo otro que yo le digo que no. ¿Me permite un A- momentico? Terminamos acá y vamos Adelante, a... adelante. Muy bien. Gracias. Entonces, a usted, hermano, ¿en cuánto tiempo caducan las ordenanzas compartidas con el templo? Entonces, esta pregunta ya está contestada, ¿verdad? La cuarta yo pienso que es dependiendo de la fecha que dice ahí, porque cuando uno entra a las ordenanzas listas, no ordenanzas listas, perdón, sino ordenanzas compartidas, ahí tiene que tener la fecha de cuando caduca, entonces depende de la fecha que la pusieron. Ok, ok. ¿Quién da más? Pongámosla así. 2 años. Mm, permítame, se la formulo diferente. Si yo solicité una ordenanza y la compartí con el templo, aquí la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuándo caduca si yo la compartí con el templo? Esa no tiene caducidad. Exacto, exacto. Muy bien. Cuando yo no la comparto, ahí sí, hermana, su respuesta, 2 años. Muy bien. Y entonces la otra pregunta de esa misma 4 podría ser,
Si yo imprimo una tarjeta que está compartida con el templo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Si imprimí una tarjeta, encontré un antepasado que las ordenanzas están compartidas con el templo y la imprimo, ¿cuánto tiempo tengo? 120 Todo el días. Exacto, 120 días. tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy Vivi, bien. una Entonces, pregunta. señora, En tu última pregunta dice que cuando caducan, ¿cómo dice? En el templo, ajá, ¿en cuánto tiempo caducan las ordenanzas compartidas con el templo? También podría ser, no sé, digo, cuando el templo ya las imprime, que yo ya no las puedo imprimir porque cuando yo las comparto con el templo tengo la posibilidad de yo poderlas tomar de ordenanzas listas o cancelar la reservación, pero una vez que el templo las imprime yo ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿no sería ahí cuando caduque? muy bien. Eso uno lo puede tomar la pregunta de diferentes formas. La pregunta del hermano Ignacio puede contestarse con lo que está diciendo Lupita. Lo que yo le estaba diciendo. Vamos a dejar de compartir aquí. Y la última diapositiva que yo quería que miraran era esa, ¿no? ¿En qué pensaste para enseñarle? En quién pensaste para enseñarle lo que aprendiste hoy? Entonces, para que podamos tener presente qué persona le podemos enseñar. Aquí aparece la bibliografía de donde saqué la información y los gráficos y un agradecimiento. Y que recordemos que nuestro lema en Hacer Historia Familiar Iberoamérica es aprender para enseñar. No nos quedemos con lo que sepamos. Hoy hemos aprendido algunas cosas, entonces no nos quedemos con eso. Entonces voy a dejar de compartir y por favor, si alguien quiere compartir pantalla para explicar esa parte, por favor. O cualquiera puede compartir. Ah, Lupita lo habilita. ¿Quién quiere compartir? Ok. Rapidito porque ya nos vamos. Sí. Jorgito. A ver, Hermana hermana, Milagros. sí. Ok, permítame, hermana Milagros. Listo, hermana Milagros. Ya. Ok, Hermano, hermana. el hermano Patrick tenía su manito levantada. Ay, gracias. Mientras. ¿Ven mi pantalla? Sí, 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 señora. listo. Muchas gracias por llevarla donde era. Muy bien, sí, señora. Bueno, aquí vemos entonces, la hermana nos tiene, ella fue a templo para llegar acá, templo, y en este momento tenemos las ordenanzas. ¿Cuáles son, hermana? Mis reservaciones. Ordenanzas, sí, disponibles. Mis Eso, reservaciones. mis reservaciones. Esas son mis reservaciones. Muy bien. Muy bien, bajemos un poquito a ver si encontramos el caso que les mencionaba de que ya lo tomó el templo. Acá lo que a mí me llamó la atención fue donde dice las ordenanzas que se compartieron previamente con el templo no se pueden volver a compartir, pero no dice nada de impresión porque se puede imprimir acá. Ok, muy bien, muy bien. Sí, señora, vamos a revisar esa frasecita que aparece allí. Las ordenanzas que se compartieron previamente con el templo no se pueden volver a compartir.
sea, usted ya compartió, usted solicitó esas ordenanzas porque las habían compartido, ¿sí? Entonces, como usted no fue la persona que originalmente las solicitó y la compartió, entonces usted no puede hacerlo otra vez, ¿sí? Porque usted las tomó de las ordenanzas compartidas, entonces no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer, como vimos en las diapositivas en la clase, ¿qué puede hacer? ¿Quién se acuerda qué Imprimirla. puede hacer? ¿Perdón? Imprimirla para hacerla. No, porque la imprimió, pero usted no la hizo, pero entonces usted dice, bueno, como no la hice, entonces compartámosla, pero no lo puede hacer, porque usted no fue la persona original que la compartió, que la solicitó. ¿Qué es lo único que usted puede hacer? ¿Alguien recuerda? Hacerlas. No, pero ya se vino del templo, ya no la hizo. Entonces, ¿qué puede hacerla? Cancelar la reservación. Ok, cancelar esa reservación. Muy bien. Liberar esa persona. ¿Sí? Muy bien, sí, señora. Entonces, esa reservación que usted tiene allí, por ejemplo, de Alejandro Lucero Alejos, tiene todo, ¿cierto? El gris quiere decir que ya está hecha, ya ahí dice completada, bautismo, confirmación, iniciatoria, investidura, y le falta el sellamiento a padres y allí dice impresa, ¿cierto? Sí. Y allí vemos en la fecha, ¿cuánto tiempo tiene usted? ¿Hasta qué tiempo tiene usted de hacerla? Hasta el 31 de julio de este año. Ok, sí, señora. Si usted no la hace en ese momento, de aquí al julio, pues se le va la reservación. ¿Sí? Ya. Muy bien, muy bien. El hermano Patrick tenía la mano levantada. No deje de compartir, hermana. Espéreme un momentico. Así es. ¿Me escucha, hermana? ¿Me puede escuchar? Sí, Sí. hermano. Ok. Yo quería comentar algo. Cuando uno llega a compartir la ordenanza para poder realizarla, la ordenanza, la actividad vicaria respectiva, con el templo, primero pasa a la base de datos, lo reconoce como la unidad estaca. Entonces, esa tarjeta está para que cualquier persona dentro del estaca pueda hacer la reserva o pueda tomar esa tarjeta para hacer la ordenanza respectiva como estaca, como barrio, etcétera. Pero cuando la estaca de acuerdo a un tiempo que Family Share determina, porque no hay una fecha exacta, lo que hace al ver que no se ha hecho esa ordenanza de la tarjeta, entonces pasa para cualquier templo del mundo la haga. Por lo general, si es en Sudamérica, para cualquier templo de Sudamérica. Y si no la hacen, cualquier templo pasa para otro templo del mundo. Es por eso que a veces cuando vamos a ordenanza lista, tenemos pues tarjetas chinitas de otros países, anglosajonas. ¿Por qué? Porque en ese templo no se hizo esa ordenanza respectiva y se pasó para cualquier templo del mundo a hacer la ordenanza lista. Pero el tiempo que demore no se sabe porque Family Search determina, no ha publicado esos tiempos. Ahora, eh, también lo importante recordar es lo siguiente. Para yo poder recuperarla, digamos, yo la mandé esta semana, ha pasado un mes, 2 meses y no han hecho la ordenanza, entonces yo puedo recuperar esa reserva, ¿no? Entonces, y ya Muy después de bien, muy bien. compartir y recupero, ¿no? Y ya después ya Entonces, puedo hacer la ordenanza respectiva, ¿no? hermano, Entonces, gracias. eso quería Aquí lo acotar, podemos, pero sí, no siempre aquí, sale, pero a veces puede ser que suceda, ¿no? Que ya la muy compartiste con bien. el Templo del Mundo y no la hicieron y la puedes recuperar. Pero no pasa, pero a veces puede pasar, ¿no? Vamos a aprovechar aquí la hermana que tiene su árbol y que tiene compartido con el templo. Entonces, vaya hermana compartido con el templo para mirar lo que dice el hermano Patrick. Tiene que activar primero el botón. No, ahí abajo dice compartido con el templo, hermana, al lado izquierdo. Ajá, va eso ahí. Muy bien.
Eso, entonces estas son las que usted compartió con el templo y resulta que usted va a ir al templo y dice, ay no, yo puedo hacer esta iniciatoria de escolástica que la puedo hacer. Entonces, ¿qué hace? Usted la deja de compartir. Entonces la señala, ahí en el recuadro le pone el chulito. Muy bien, y entonces ahí le da la opción. Usted la puede dejar de compartir, ¿sí? Pues no lo vamos a hacer ahora porque usted no lo va a hacer. Lo podría hacer para en forma de, ¿cómo se llama? De educar. Bueno, entonces ahí dejar de compartir. ¿Dónde? Arriba se le habilitó Aquí. dejar eso, ahí dejar de compartir. Entonces es una investidura y sellamiento a los padres, porque ya tiene todo lo demás. No, tiene, ¿cuál fue? No, pero tiene iniciatoria, investidura y sellamiento a padres. ¿Por qué no le? Porque ya está impresa, dice ya impresa. La que está impresa no se vuelve a hacer. Claro, No impresa, tendría que buscar el que no esté impresa, por ejemplo, en este caso. Eso, ese caso. Entonces, quítale a Escolástica y ponle a Luisa. Muy Ya. bien. Entonces, aquí coloca dejar de compartir y ahí sí aparece una iniciatoria, una investidura y un sellamiento a padres. Entonces, dejar de compartir. Muy bien, allí donde estás. Muy bien. Entonces, ahora volvamos a mis reservaciones. Ay, se me olvidó el nombre de quién era, porque ya la dejamos de compartir, pero vamos a mis reservaciones. Allá aparece entonces, porque como yo fui, o pues en tu caso, ¿no? Tú fuiste la que la solicitó y la compartió, tú la dejas de compartir y entonces eso, mis reservaciones ahí, muy bien. Entonces busquémosla a ver dónde está. Vivianita, es la Luisa, primera. Es la era primera Luisa. por la fecha de actualización de hoy día. La primera, no está. No, porque era una mujer. Ujú. Es Luisa. Fíltralo por mujer. No, pero ella no tiene casi, está bien, Ok. es Luisa Aguirre, Ahí es está, Luisa pues. Aguirre. Entonces aparece ya aquí que la puedes tomar, porque no está impresa y la puedes imprimir para hacerla. ¿Sí? Entonces, en el momento que le pongas el chulito y ahí te aparece imprimir y la puedes imprimir. Pero si ya ha sido impresa, no la puedo entonces sacar de... Porque al parecer ese caso es que ya lo tomó el templo. Sí, ya lo tomó, pero no aparecía el templito a la izquierda. Por eso me llamó la atención. Pero entonces, sí, a ver, aquí por ejemplo Juan Alberto. Pero estamos en mis reservaciones, no. Vivianita, ¿puedo hacer un comentario? Sí, señor. ¿Quién Esa habla? Luisa, a modo de prácticas, Acevedo, a modo de práctica, esa misma Luisa, como ahí decía la instrucción anterior, que no se puede volver a compartir, la puedes seleccionar y compartirla nuevamente con el templo. Vamos a ver si Claro que acepta o no sí. acepta, a modo de Sí, práctica. Claro que sí. Luisa, Eso. y compartir acá. Compartir. Muy bien. Espérate, no lo hagas todavía. Mira, aquí son los tres opciones que tenemos: compartir con el templo, compartir con un grupo y compartir con una persona, lo que veíamos en la clase. ¿Sí? así es. Entonces, en este momento, pues lo quieres compartir con el templo porque lo tenías compartido con el templo y está bien. Entonces ahí puedes compartir con el templo. Gracias. Compartir con el templo siento que es el lugar más seguro. En el caso de compartir con la persona que tengo que dar su nombre o algo por el estilo, es la primera vez que lo veo. Bueno, haz clic allí en compartir con persona para ver. Por email. Ajá. Y allí te dice compartir nombre de familiares con una persona
y entonces se llena ese formulario. Claro, tienes que tener el correo de la persona, ahí está tu correo y a quién se la vas a compartir. Entonces a él le llega el correo. Ok. La persona tiene que aceptar ahí cuando Eso, ¿Y le va a sí. llegar que la tarjeta? No, primero la invitación. Ya Ah, si ya. aceptas, si ya tu reservación, tu ¿cómo se llama? Tu tarjeta ya pasaría a las reservaciones de él y desaparecería de la tuya. Entonces, si es algo muy delicadito esta parte, tendríamos que tener mucha confianza, porque si esa persona no la va a hacer, tú tienes que hablar con ella para que te la regrese. Y si han habido muchos problemas de verdad con algunos amigos que no les han regresado su tarjeta y no se las han hecho. Entonces, tendrías que confiar mucho en esa persona. Ya, ok, gracias, Sí. hermana. Ok, ok. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, si hay alguna pregunta para aprovechar la hermana que está compartiendo Su árbol, porque si su ya árbol, estamos en gracias. tiempo, Sí, en sí, exceso sí, de sí. tiempo, diría. Bueno, pues Gracias. agradecemos muchísimo a la hermana que compartió su árbol. Muchas gracias a todos los participantes, a los que contestaron preguntas, a los que hicieron preguntas, a los que aclararon preguntas, a todas, a todos. Un saludo ahí al nieto o a la nieta de Nieta. Jorgito. Bueno, Bueno, queda muchas, pendiente, hermano Patrick, creo que tenía pregunta y Hernán, los vamos a dejar sí, para para la la próxima próxima. reunión. Claro que sí, Y queda muchísimas tema gracias. para rato. Sí, estas cosas las dejo con mucho amor para todos ustedes. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Gracias, amén. Vivi, Gracias. querida Vivi. Voy a dejar Amén, hermanos. de tener grabación.